Bienvenidos al curso Filosofía en tiempos de redes sociales, una aproximación desde la literatura de Borges. Mi nombre es Dante Palma y les vengo a proponer este curso de unas 3 clases que vamos a ir desarrollando. Por supuesto, esta que es una breve introducción va a ser útil para que yo les explique cuál va a ser la estructura del curso, el material que vamos a usar, por qué enfocamos determinados temas de la filosofía desde la literatura y en particular desde la literatura de Borges. Es un curso abierto a todos, no supone un conocimiento previo. Por supuesto que lo podemos manejar en diferentes niveles. Quienes sí tengan un conocimiento previo, creo que, o espero por lo menos, que les sea útil también, pero la idea es que eso es poder brindar una cantidad de información que alcance para cubrir las diferentes necesidades, independientemente de lecturas más, lecturas menos que ustedes puedan tener. Mi formación es en filosofía, hice mi carrera de grado allí, después hice un doctorado en ciencia política, he escrito unos cuantos libros. En particular, en este caso, creo que el que viene a cuento es uno que pues, justamente habla de Borges, pero que en realidad habla de Borges como una excusa para hacer reflexiones filosóficas sobre temas filosóficos. Y creo que ese finalmente es el espíritu de este curso. Por eso, digo, quienes o no hayan leído a Borges, o lo hayan leído y les haya parecido muy difícil, etcétera, etcétera, yo les diría, no se preocupen. En todo caso, digo, Borges es una excusa para entrar a los problemas, o algunos problemas filosóficos que yo creo que son parte de estos tiempos que nos toca atravesar. Así que no vamos a hablar específicamente o no nos interesa tanto la figura de Borges, sino simplemente algunos cuentos de él que creo que interpretan muy bien y que en algunos casos hasta podríamos decir que son anticipatorios de algunos de los principales cuestionamientos que hoy podemos hacer a nuestra vida diaria, que está atravesada por diferentes dispositivos, en particular los teléfonos celulares, por ejemplo, las computadoras, etcétera. Bueno, de hecho, este es un curso online que no podríamos realizar si no hubiera habido todo un desarrollo tecnológico y si ese desarrollo tecnológico no se hubiera adelantado con la pandemia, por ejemplo, ¿no? Bueno, en fin. Les hice la presentación. En los últimos años yo me he especializado más bien en lo que sería la gráfica, el periodismo gráfico, por llamarlo de alguna manera, las columnas de opinión. Y bueno, y desde ese lugar es que también he encontrado en la literatura, si bien no es mi formación, ya les decía, mi formación es en filosofía, en todo caso en ciencia política, pero he encontrado en la literatura a veces muchos más elementos para repensar tanto la filosofía como la actualidad política, que son los temas que a mí más me interesan. De aquí que entonces, no de manera sistemática, porque insisto, no tengo una formación formal en ese sentido, pero sí es que por los últimos años he trabajado bastante mucha literatura, y entre ellas, les decía, en particular Borges, que quizás sea uno de los más filosóficos de los autores. Y bueno, les decía que entonces vamos a tratar de hacer 3 clases. Esta introducción forma ya parte de la primera, alrededor de 1 hora, quizás 1 hora y cuarto, minutos más, minutos menos, pero ese va a ser el tiempo estimado, con el formato propio de los cursos online, con lo bueno y lo malo que eso tiene, por supuesto, pero bueno, en todo caso, privilegiando esta posibilidad de que nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo. Ya notarán en mi acento, en todo caso los que no son argentinos, que soy argentino, para bien o para mal. Bueno, pero entonces puede ser que quizás esté dando por sentado algunas cosas de Borges. Voy a hacer alguna mención ahora, entonces, mínimamente a su biografía, más allá de que, insisto, no es un curso sobre Borges. Borges es la excusa para otros temas. Pero, digo, Borges nace en 1899, muere en 1986,
un escritor, poeta, trabajó dando clases mucho tiempo, tiene una formación autodidacta increíble. Las lecturas que él tiene, escribía no solo en castellano también, sino en inglés, fue traductor, por eso también muchos de sus cuentos son o tienen elementos que incluso han sido determinantes para pensar las diferentes perspectivas acerca de la traducción. Pienso que el más famoso es Pierre Menard, autor del Quijote, cuento que no vamos a ver, por lo menos en este curso. Si ustedes gustan podemos hacer otro. Pero una de las claves, por supuesto, de la biografía de Borges es su ceguera. Era un problema congénito, él se va perdiendo la visión hasta que ya en los años 50 ya directamente no puede ver, necesita de una ayuda. Esa ayuda va cambiando a lo largo de sus últimos años, pero son casi 30 años de su vida que él no puede escribir, así que entonces tiene una memoria prodigiosa, va dictando, bueno, en fin. Sus principales, o por lo menos los cuentos que a mí me parecen más interesantes o que han marcado historia, voy a ser también justo, son los de los años 40. Si bien, por supuesto, tanto antes como después, hay historias fabulosas, algunas de ellas las vamos a ver, especialmente pienso en ficciones, pienso en el Aleph, ¿sí? Todo lo que fue la producción de la década del 40 ha sido central en Borges, y de ahí es que vamos a sacar La Biblioteca de Babel, El Jardín de los Senderos que se bifurcan, y este sí, ya es un cuento que fue publicado en los años 70. En la segunda clase vamos a utilizar Utopía de un hombre que está cansado para, en este caso, pensar lo que es la relación que tenemos con la historia. Yo les decía entonces que es un curso de problemas filosóficos. ¿En qué sentido? A ver, porque uno puede, que es absolutamente válido, uno puede encarar las filosofías desde autores y hacer como un raconto histórico. En general los cursos de introducción a la filosofía funcionan así. Dice, bueno, a ver, ¿cómo empezó? Y bueno, la filosofía empezó con X, pongan el que quieran, pongan a Sócrates, si quieren, o algunos van a los presocráticos. Bueno, y hacer todo un desarrollo hasta llegar, depende cuál sea la extensión del curso, hasta llegar al siglo XX, algunos llegan al siglo XXI, también, ¿por qué no? Y van haciendo saltos, obviamente. Bueno, será una parte para el mundo griego, algunos se posan también en las escuelas que vinieron después, menciono los estoicos, los epicúreos, los cínicos, algo del medioevo, algunos lo pegan el salto, creo que equivocadamente consideran que en el medioevo no hay nada filosófico para resaltar, pasan a la modernidad directamente. En la modernidad claramente hay muchos autores, diferentes escuelas. Si lo quieren pensar desde lo político, van a los contractualistas, pero desde lo que es la teoría del conocimiento, naturalmente uno puede encontrar Descartes, Hume, Kant, algunos van a Hegel, bueno, algunos terminan en Nietzsche, insisto, bueno, en fin, y después ya entrando ya el siglo XX, depende del perfil que tenga el curso. Bueno, naturalmente se puede hablar de autores que quizás todavía tienen mucha vigencia. Estoy pensando, no sé, en Foucault, pero pueden ir al existencialismo, pueden ir a Sartre, pueden ir a Heidegger, en fin, hay mucho. ¿Qué vamos a hacer acá? Exactamente otra cosa. Es decir, bueno, a ver, enfoquémonos en algunos problemas filosóficos, más allá de los autores. Un problema filosófico puede ser visto desde la perspectiva de diferentes autores. Entonces, por ejemplo, en la primera clase vamos a ver, le decía yo, a partir del cuento de Borges, La Biblioteca de Babel, la cuestión de, a ver, cómo presentarlo. Es decir, la cuestión del conocimiento. Y una cuestión que es muy propia, por eso también el curso no es solamente problemas filosóficos, sino problemas filosóficos o filosofía en tiempos de redes sociales. Porque hay una particularidad de las redes sociales y de Internet en general, que tiene que ver con esta cuestión de la posibilidad de pensar un conocimiento total. A ver, ¿cuántas veces ustedes habrán escuchado? Ahora, ya iba a decir los últimos años, yo creo que ni los últimos años, diría en el último año. Esto que ustedes están escuchando es grabado en el año 2024, pero está de moda la inteligencia artificial, el chat GPT y otros tipos de formas que va encarnando, si quieren, la inteligencia artificial, y que naturalmente es fabuloso. La
posibilidades y los instrumentos que nos genera. En este caso, suplantando, por ejemplo, lo que era Wikipedia. Si bien Wikipedia tiene muchísima vigencia y en cualquier buscador uno necesita información sobre un autor, sobre un personaje histórico, sobre un hecho, y pone, y lo primero que le aparece ahí es Wikipedia, con las limitaciones que tiene, y es que finalmente no deja de ser una enciclopedia realizada por usuarios, con todos los sesgos que eso puede suponer. A diferencia quizás de las enciclopedias clásicas, que por supuesto también tenían sus sesgos, pero aquí cualquiera puede ingresar a Wikipedia y está enojado con alguien o quiere dar su versión de algún hecho y escribe lo que se le canta. Por supuesto que existe la idea de que finalmente, en la medida en que eso es público y que todos ingresan allí y que cualquiera puede intervenir, se genera una suerte de equilibrio entre las diversas posiciones que darían la pauta de que a la larga finalmente se va a encontrar ahí cierto parámetro de objetividad. Me permito, tengo un montón de ejemplos para demostrar que eso no es así, pero está bien, en este caso sigamos adelante. Pero en el caso de la Biblioteca de Babel, Borges está pensando la posibilidad, Borges además trabajó de bibliotecario, ¿no? Y entonces estaba pensando, ¿qué tal la posibilidad de una biblioteca total? Imaginémoslo como una hipótesis. Ustedes saben, bueno, Borges hacía literatura fantástica. ¿Qué tal una biblioteca total? Con todos los libros. Pero no solo todos los libros que se han escrito hasta el día de hoy, sino todos los libros posibles. Y todos los libros posibles de una serie de combinaciones. Naturalmente hay algún tipo de límite, por ejemplo, él está pensando, bueno, deben tener tanta cantidad de páginas y deben utilizar tantas letras. Porque si no, la combinación sería infinita, más allá de que esa biblioteca es infinita igual. Pero él le pone un límite. No viene al caso igual ese punto. Pero eso, bueno, dice, la posibilidad de que tengamos eso, todos los libros, todas las enciclopedias, o lo que finalmente algunos nos quieren hacer creer que sería Wikipedia o que sería ahora la inteligencia artificial, que uno se sienta frente a la computadora y le pregunta a la inteligencia artificial lo que quiere, o le pide lo que quiere y la inteligencia artificial te lo hace. Bueno, ¿eso es estrictamente positivo? ¿O hay allí algún elemento que a nosotros nos pueda hacer reflexionar respecto de cierta negatividad? Bueno, esto viene al caso, y viene al caso a su vez utilizar a Borges, porque no solo que Borges es en sí mismo, digamos, alguien que ha sido traducido a todos los idiomas, sino que además hay muchos que escriben sobre Borges, incluso en la actualidad. Así que hay libros de todo sobre Borges. Borges y tal cosa. No solo la filosofía y la matemática y lo que se les ocurre, y la ciencia y la traducción. Infinitos. Pero les decía, ha habido como toda una corriente que también estuvo vinculada a cierta ingenuidad respecto, por lo menos desde mi punto de vista, cierta candidez respecto de lo que eran las mieles de Internet en su momento. Es Internet como un espacio democratizador, un espacio que le permite a todo el mundo de manera abierta y gratuita, o casi gratuita, hallar todo el conocimiento existente de manera mucho más fácil, simple, lo cual no deja de ser en parte verdad, pero que no es toda la verdad. Y justamente Borges en ese cuento, a pesar de lo que uno ingenuamente desde afuera podría pensar, bueno, el hombre que amaba los libros y que a su vez tiene esa condición de la ceguera que lo hace tan particular y que ustedes habrán visto en fotos y que le da como ese manto casi mítico, bueno, imagínense ese hombre abrazando los libros y siendo el bibliotecario de esa biblioteca total. Y él dice, pero se estoy adelantando, por supuesto, dice, ojo, eso es un problema. Es un problema. En principio es un problema porque no sé desde dónde arrancar. Y que fíjense que es algo que muchas veces sucede en Internet. Si uno es muy ingenuo, confía en que poniéndolo en el buscador va a encontrar rápidamente la información que quiere. Y encuentra información. Ahora, ¿esa es la información correcta? ¿Es la información necesaria? ¿Es la información que queríamos? ¿O es la que nos arroja el buscador? ¿Cuáles son los criterios que utiliza el buscador? Los famosos algoritmos. ¿Debemos confiar en los algoritmos? Los algoritmos sin duda que facilitan la información, o facilitan un acceso rápido a la información, pero muchas veces usted dirá, no, esto no es esto lo que yo estaba buscando, y de repente, ¿por dónde empezar? Ese es como uno de los grandes
de los grandes problemas en este caso sería la biblioteca total, donde uno no sabe, donde si uno no tiene información no sabe por dónde arrancar. Y también mucho de lo que sucede y le pasa especialmente a los adolescentes, que cuando tienen que buscar alguna información, le piden algo para el colegio, van a Wikipedia y copian Wikipedia. Y Wikipedia, como les decía, a veces es un desastre lo que dice. Y como desde el otro lado no hay otra información que pueda justamente corroborar eso que aparece en Wikipedia, se generan situaciones en las cuales, bueno, los profesores primero encuentran que hubo una suerte de plagio, una copia, y bueno, y a veces ni siquiera, porque también es verdad que los profesores en los últimos años no vienen con la formación que correspondería. Bueno, ese entonces aparece como un problema, que es un problema filosófico. ¿Es todo positivo esto de acceder o tener la posibilidad de acceder a una tecnología que en principio nos permitiría alcanzar todo el conocimiento posible? Dejémoslo ahí. No quiero hacer muy larga la introducción, así que avanzo. En la segunda clase tomo un cuento que es del año 75, por lo menos fue publicado en el libro de Arena, que es otro gran libro, vamos a reconocerlo, a pesar de no ser de los años 40, y que tiene un cuento que se llama Utopía de un hombre que está cansado. ¿Por qué me interesa ese libro? Porque en la actualidad la cuestión de la historia es muy controversial. ¿En qué sentido? En que hay un intento de reescribir la historia. En todo caso, podemos por ahora poner entre paréntesis eso es para bien o para mal. A lo largo del curso probablemente diré algo más o tomaré posición, pero vieron que está de moda, por ejemplo, hasta reescribir novelas o hasta obras de teatro, óperas, e incluso ha habido conflictos muy importantes donde se han derribado estatuas, se han intentado renombrar, se piensa en algunas universidades en Estados Unidos, la idea de, bueno, en estos tiempos ha cambiado la moral y desde este punto de vista no vamos a permitir que se tome como un prócer a personas que hace 100, 200, 500 o 1000 años realizaron determinadas conductas. Pienso, por ejemplo, en esclavistas. Y pongo el ejemplo porque sigo pensando en lo que sucede especialmente en Estados Unidos, pero también en Europa, ¿no? Donde hubo una clara tradición esclavista. Entonces, algunos de esos esclavistas después se transformaron en próceres. Y, bueno, desde el punto de vista de la perspectiva actual, algunos dirán, bueno, esto hay que denunciarlo. No podemos permitirlo. Y también con algo por supuesto, de verdad, eso, repensar también por qué en nuestra historia se han resaltado determinados personajes o determinados hechos en detrimento de otros. Entonces, esto por supuesto no es actual, pero ya desde hace varias décadas hay intentos revisionistas, y que en general son bienvenidos, más allá que por supuesto ahí después hay toda una carga política e ideológica en torno a eso, por qué revisar determinadas cosas o por qué no. Así que, digo, en ese marco, y a su vez en un marco también donde se da una paradoja, que es que vivimos en un tiempo, otra vez a través de las posibilidades tecnológicas, donde prácticamente tenemos a mano todos los archivos. Archivos no solo que tienen que ver con libros, con textos, etcétera, sino archivos audiovisuales. A ustedes les pasará si consumen determinado tipo de redes sociales o si les interesa la política. Es muy común esto de, bueno, a ver, un político acaba de decir tal cosa y rápidamente encontramos un archivo donde hace un año dijo lo contrario. Entonces lo ponemos, lo comparamos. Todos nos hemos transformado en algún sentido en no solo en usuarios, sino también en usuarios que brindan información, que crean contenido, y uno de esos contenidos muchas veces es eso, a veces a través de memes, o a veces simplemente a través de comparar a alguien que sepa mínimamente edición, puede hacer ese trabajo y ofrece esa información. Pero la paradoja es que en el tiempo donde efectivamente todos los archivos están disponibles, y que uno podría decir es muy difícil mentir, la mentira está a la vuelta de la casa. Pienso también especialmente en lo que son las fake news,
etcétera, etcétera. Pero en función de los propios, de la utilización de los archivos, uno diría, nadie resiste un archivo, y hoy es más fácil que nunca hacer esa comparación, y sin embargo, hablando de los políticos en particular, pero también pueden ser figuras públicas en general, a nadie parece importarle demasiado eso, las grandes contradicciones. Insisto, contradicciones que no hablan de conductas realizadas hace 30, 40 años, cuando no sé, una figura pública de determinada edad era joven. No, en realidad eso hoy parece no importar demasiado. Entonces es como una gran paradoja. En el tiempo de los archivos a nadie le importan los archivos ya. Y en algún sentido parecía también que en tiempos de redes sociales, especialmente pienso en lo que son las nuevas generaciones, pienso en quizás jóvenes, jóvenes de 30 años, bueno, yo no sé si son tan jóvenes, pero supongamos, ya que las adolescencias de hoy se extienden, es decir, gente que hoy tiene 30 años y que prácticamente creció con las redes sociales y que ha escrito cosas, incluso quizás en redes sociales que quizás por suerte ya no existan, pero pienso, no sé, en Facebook cuando comenzó, alguien que creció junto a Facebook, que cuando tenía 10, 12, 15 años, y también ha escrito cosas de las cuales seguramente se arrepentiría hoy en día. Porque eso, cuando uno es joven, yo tuve la suerte de no ser joven cuando creció, cuando comenzó Facebook, pero por eso pienso en gente que hoy tiene 30 años o 25 y que tuvo una relación casi natural con las redes sociales, seguramente debe haber escrito o subido fotos de las cuales hoy se arrepentiría, quizás la borraron, etcétera. Entonces hay un montón de información nuestra en las redes sociales que funciona como una suerte de archivo. Naturalmente, la gran mayoría de nosotros no somos figuras públicas de relevancia y por suerte no es importante las cosas que se puedan escribir allí. Pero bueno, ha habido muchos casos, especialmente eso de artistas o de gente que de repente tuvo cierta notoriedad y le fueron a buscar el archivo. Y bueno, cuando tenía 15 años tal persona escribió tal cosa, ahora tiene 30, tiene 35 y seguramente esa persona se arrepiente. Bueno, en fin. Pero me interesa en particular ese cuento de Borges para encarar este asunto, porque allí se habla, Borges, en este caso a través de un personaje que él inventa, pero que es Borges, hace una suerte de viaje al futuro y se encuentra con un hombre del futuro. Y en el futuro ahí también hay un juego incluso irónico desde mi punto de vista, porque él lo llama utopía, pero es claramente una distopía, es un futuro al cual creo que nadie va a querer llegar. En esta utopía todos somos iguales, esta persona no tiene nombre, todos vestimos de gris, no existe la historia, justamente eso es importante, y dado que no existe la historia, el desenlace que tiene el cuento, que no se los voy a adelantar, es un desenlace trágico, paradójico y también irónico, justamente en ese sentido. ¿Sí? Ya la gente no se muere más porque ha avanzado tanta la medicina que la gente no se muere de muerte natural, pero justamente decide morirse porque no soporta más. Y a su vez, la forma en que decide morirse es a través de un instrumento que ha creado, que ha sido creado en este caso por los nazis, y que justamente como hemos olvidado la historia, lo utilizamos casi como una bendición. Esa es la gran moraleja, si quieren, de este cuento de Borges. Estaba controlando que el micrófono funcione bien. Por último, insisto, para no ser tan larga la presentación, vamos a ver un cuento que está en ficciones, que se llama El jardín de los senderos que se bifurcan. Es un cuento más conocido que el anterior y que tiene mucho que ver también con la actualidad de las redes, porque esta forma de escribir fragmentaria y también esta posibilidad que nos ofrece Internet generó una transformación en el mundo de la literatura y han aparecido incluso muchas novelas escritas de manera poco tradicional, a veces también en lo que se llama hipertexto o hiperficción, que les habrá ocurrido si ustedes han leído novelas o textos o escritos
largos, más largos que un cuento, en internet de golpe se encuentran con links que lo llevan a otras historias, o de repente con, no sé, un texto literario, pero que remite de golpe con un link a una foto, o a un video, a un audio. Bueno, ese tipo de cosas que se vio muy bien, yo se los voy a recomendar, sino en un episodio de la serie británica Black Mirror, uno de los últimos en realidad. Fue un episodio, es un poco más largo de lo común, y que es un episodio interactivo, donde en este caso nosotros los que miramos la serie, podemos elegir diversos rumbos que puede tomar la serie. En este caso, por ejemplo, invento la situación, pero hay un muchacho que está, no sé, está por desayunar. Entonces dice, bueno, a ver, hoy no sé si quiero desayunar no sé, un café con leche con galletitas o quiero desayunar no sé, un jugo de frutas. Y lo plantea en la propia serie. Y de golpe la serie corta y allí debajo dice, bueno, ¿cuál es el camino que quieres que el personaje escoja? ¿Que tome el café con leche con las galletitas o que tome el jugo de fruta? Bueno, entonces uno aprieta y la historia se desarrolla hacia un lugar. Por supuesto, en ese mismo desarrollo hay otras opciones que uno va eligiendo hasta que finalmente, bueno, algunos de esos desenlaces son más repentinos que otros, pero bueno, hay distintas opciones. Para los que tienen ya algunos años más, porque creo que ahora ya no se ofrece más esto, o ya han dejado de salir, por lo menos en Argentina, cuando yo era chico, estaba una serie que se llamaba, una serie de libros que se llamaba Elige tu propia aventura, y que funcionaba así, nada más que era en un libro. Entonces ibas leyendo página 2, página 3, página 4, y de repente decía, bueno, no sé, si querés que el personaje se escape por la izquierda, anda a la página 65, si querés que se quede, anda a la página 52. Y así sucesivamente. Así que entonces era una forma de interactuar. Naturalmente es mucho más fácil interactuar a través de una tecnología y de internet y de las posibilidades que hoy tenemos, que hacerlo a través de un libro que ya tiene prefijadas esas posibilidades. Bueno, pero en fin, en el caso del Jardín de los Senderos que se bifurcan, insisto, estamos hablando de la década del 40, ahí Borges piensa y dice, bueno, ¿qué tal la posibilidad de mundos paralelos? ¿Qué tal si en este momento que vos estás haciendo este curso, bueno, en paralelo, ese vos que está allí mirando está haciendo otra cosa, o incluso está haciendo otro curso, o está estudiando otra cosa, o está durmiendo, o está mirando la televisión, o está mirando en una cancha alentando a su equipo, lo que fuera? ¿Qué pasa y a su vez si todo eso se está dando a la vez? Incluso eso tiene que ver con algunos estudios que había hecho Borges respecto de eso, la teoría de la relatividad, y algunos hasta hablan de algunas ideas anticipatorias de Borges que luego la ciencia retoma. Pero bueno, en fin, me extendí demasiado, espero no haberlos aburrido, espero que no corten en este momento el curso. Esta es la presentación en lo que tiene que ver con el material. Los 3 cuentos de Borges están en internet, igual yo se los voy a ofrecer en el formato PDF, por supuesto, sino que les sugiero que compren los libros. En cualquier país del mundo que estén van a encontrar alguna edición y la traducción correspondiente a estos cuentos. Y después, por supuesto, dado que se trata de asuntos filosóficos y no estrictamente de saber sobre o de leer a Borges, cualquier otro tipo de material que a mí me parezca pertinente y que esté disponible, yo se los puedo dejar allí para que se lo descarguen. Bueno, muy bien, entonces vamos a hacer ahora un corte y nos preparamos ya para ingresar en lo que sería la primera clase, en este caso dedicada a la Biblioteca de Babel y a esta cuestión filosófica de qué se hace con la posibilidad de tener todo el conocimiento humano aquí a la mano.